tipo de ingresos que de repente no son operativos, ¿ya? Pueden estar clasificados como otros ingresos o sencillamente con estos títulos, ¿no ves? Decíamos dividendos, intereses, comisiones, alquileres y otros, otros. Por ejemplo, la venta de activos, activos fijos. Estos son los tipos de recurso que puede tener una empresa privada, ¿ya? Y ahora vamos a un poco relacionarlo con los ciclos de transacción que se pueden generar en ese tipo de entidades. A ver, vamos a empezar con la primera, que es ventas, ¿no? Entonces vamos a decir acá, ejemplo, ventas. El ciclo de transacción de estos recursos va a ser el siguiente, ¿verdad? Cuentas por cobrar, ventas y efectivo, ¿ya? Ese es el ciclo de transacción que está asociado a las ventas. Ahora, si esta empresa se dedica a transformar, entonces inmediatamente viene lo que es el costo de ventas, ¿ya? Asociado a los inventarios. Entonces, de esa forma podemos integrar todo el ciclo. Este es el ciclo, este vendría a ser el ciclo completo. ¿Está bien? Y cuando leamos un estado financiero con estas características, entonces va a significar adecuadamente el modelo de negocio de publicidad, el costo de venta. Esas esta estructura va a suponer un riesgo de tipo económico financiero. ¿Está bien? A ver, vamos a ver un banco. ¿Ya? Y vamos a ver la estructura. A ver, voy a empezar con una empresa como es la Cervecería Boliviana Nacional, la CBN. Ya uno un grupo expuso, ¿ya? Entonces vamos a ver qué memoria tiene. A ver, 2024. Ya, pueden ver, jóvenes, una memoria. ¿De qué año es? 2021, 2022. Igual nos sirve, no hay ningún problema. A ver, nos vamos a ir al estado financiero. Este es su estado financiero. Y vamos a relacionar este ciclo de transacción que hemos identificado. ¿Ya? Nos vamos al estado de ganancias y pérdidas o de resultados y aquí pueden ver, ¿verdad? Ahí las ventas. En este caso están presentándose las ventas netas. ¿Eso qué supone? Supone que detrás de estas, aquí aclaremos, aquí, no se olviden que
Estas ventas tienen una parte administrativa, ¿no ve? Una parte administrativa que justamente tiene que ver con descuentos, tiene que ver con rebajas, tiene que ver con bonificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? A esto le denominamos políticas de venta o políticas de comercialización. En ese marco, a las ventas se le pueden ir deduciendo varios descuentos, rebajas, bonificaciones, y al final aquí van a quedar las ventas netas, ¿no? Entonces, ventas menos descuentos y otros van a tener las ventas netas. ¿Ya? A eso nos referimos cuando vemos un estado financiero como el de la CBN. Y aquí está justamente el costo de ventas, ¿no? Entonces aquí está el costo de ventas y de ese resultado emerge, de esa diferencia emerge la utilidad bruta. Entonces, si tiene costo de ventas, podemos también ver que en el activo va a estar conformado por sus existencias. Aquí están sus existencias, que son muy significativas en relación a el total activo, ¿no? Entonces, poco a poco, fíjense, se va relacionando cada uno de los rubros y al final confirman nuestra comprensión de la organización, ¿ya? En esta parte administrativa es importante, en este conjunto de políticas, es importante prestarle atención porque lo ideal es que estas políticas estén formalizadas en reglamentos, en manuales, en guías y otros, para que su aplicación sea plena y no sea discrecional. Entonces, una organización que tiene políticas escritas, dice de una organización, dice mucho y dice bastante de su seriedad, ¿ya? Entonces, una vez que se aplican estas políticas sobre este ciclo de ingresos, entonces las organizaciones van generando los recursos necesarios. A ver, ¿qué riesgos pueden presentarse en este escenario? Entonces, aquí vamos a anotar esos riesgos, ¿ya? Uno, que no existan políticas de ventas. Dos, que, dos, que las ventas, ¿no? Por ejemplo, al crédito, ¿ya? No estén adecuadamente controladas. Entonces, para eso podemos ver el balance general, cómo están las cuentas por cobrar. Miren, esta empresa tiene por cobrar 1.559 millones. ¿Qué les parece esa cuenta por cobrar? Pues esa cantidad es importante. ¿Qué opina? A ver, dividan 1.559 entre 4.497. A ver, dividan. Ayúdenme a dividir. Repito, dividan aquí, dividan. ¿Cuánto era? 1.000. Voy a trabajar en doble pantalla. Ya. Decíamos 1.559. 1.559 entre 4.497. Entonces, esta empresa tiene un 35% de incobrabilidad.
Entonces aquí vamos a decir incobrabilidad alta, como el ejemplo de la CBN, 35%. Entonces es un riesgo. ¿Por qué? Porque no permite generar liquidez inmediata. ¿Está bien? Otro elemento que se puede considerar como riesgo, ¿sí? Son las excesivas, sí, porque todo hay límite, ¿no? Excesivas bonificaciones. ¿Ya? Pues ahí los encargados tienen que tener habilidad de poner límites, ¿sí? Límites porque puede haber un descontrol de esas bonificaciones, rebajas y otros. Eso también representa un riesgo. A ver, ustedes contribuyen con otros riesgos que pueden ser de tipo administrativo o de tipo económico financiero. A ver, mientras yo voy identificando otros. No reconocimiento oportuno de las ventas. A ver, si yo les pregunto, ¿en qué momento se considera venta para la CBN de su producto? ¿Cuál es el momento en que se considera venta? ¿En el momento que sale en almacén? ¿En el momento que se hace la entrega? ¿En el momento que hacen la reserva? ¿Cuál creen? A ver, pregunta a ustedes. Sería en el Adelante, momento que se hace la entrega, licenciado. adelante. Me va a ir anotando. ¿Está Carlos? ¿Está Carlos? Sí, licenciado. Ya. Me va a ir anotando, por favor, las participaciones, ¿ya? A ver, Ya. ¿quién quería participar? Carlos, un segundito. Bien, ¿quién quería participar? Yo, licenciado, ¿se me escucha? Adelante, escuchamos, escuchamos. Estaba diciendo que el momento de las ventas sería de que se concreta cuando se realiza la entrega de la transferencia de dominio. Ya, perfecto. Ese debería ser el momento en que efectivamente queda reconocido el ingreso, ¿no ve? Cuando hay transferencia de dominio. Sin embargo, a ver, donde, ¿en qué sección nos enteramos cómo la CBN reconoce sus ingresos? A ver, ¿dónde? En sus, ¿dónde, jóvenes? En sus notas, pues, jóvenes. Ya, aquí. Entonces identificamos cómo esta empresa reconoce sus ventas. A ver, veamos. Aquí tiene inversiones, activo fijo, otros activos, préstamos, deudas, previsiones, patrimonio, ingresos y gastos. Ya, supuestamente aquí es donde deberías revelar, ¿verdad? ¿Qué dice? Para la contabilización de los ingresos y gastos del ejercicio se ha utilizado el método del devengado. Ya, ahí está. El cual dispone que estos se reconocen independientemente si fueron cobrados o pagados. La sociedad determina el resultado del ejercicio tomando en cuenta los efectos de la inflación. No se ha ajustado a los rubros individuales, y es otro tema. Entonces, miren, esto es lo único que tiene en cuanto a a la política de reconocimiento.
aplica, dice, el concepto de vengado. A ver, veamos alguna otra cuenta, como por ejemplo los inventarios y también las cuentas por cobrar. A ver, aquí vamos a los créditos. Los créditos comerciales y diversos se presentan a su valor nominal, ¿ya? Deduciéndose la previsión para cuentas incobrables. Los créditos diversos incluyen saldos restringidos. Para la determinación de la previsión, ¿sí?, de cuentas incobrables, excepto saldos, por los saldos con empresas relacionados, se considera a todas las deudas con antigüedad mayor a 90 días, ya generándose una previsión del 100%. Entonces, si nosotros vemos su previsión, seguramente debe expresar esto. Miren, 90 días dice esperan y generan la respectiva previsión. A ver, vamos a su estado financiero y vamos a ver a cuánto ascienden sus previsiones. Ya. Yo entiendo, aquí no dice previsiones, ya, no hay nada que se presente con negativo. Entonces entiendo que estos créditos comerciales están presentados de manera neta, menos su respectiva previsión. ¿Está bien? Así, poco a poco, estamos conociendo su parte económica financiera. ¿Está bien? Ya. Seguimos. Otro riesgo que se pueda presentar en este tema es posible falta de conciliaciones, ¿ya? Falta de conciliaciones. ¿Cómo podemos conocer si las ventas que se están reconociendo son las ventas reales? ¿Sí? Entonces, ahí es importante que se pueda demostrar con conciliaciones. ¿Entre quiénes? A ver, si les pregunto, ¿quiénes deberían conciliar estas ventas? Pregunta. A ver, vamos a preguntar a Nina Guzmán. ¿Está Nina Guzmán? Ya. Zambrana Fariñas. ¿Estamos? Sí, Luis, ya estamos. Para A ver, conciliar el área de ventas. ¿dónde debería practicarse estas conciliaciones? Puede ser con almacenes, en inventarios, el encargado. No escuchamos, de nuevo. Con área de almacén, licenciado. Ya, áreas de almacén, por la naturaleza, ¿no?, de la organización. Ya, a ver, vamos a decir que estas conciliaciones deberían darse entre las áreas de almacén, como dice su compañero, las áreas de ventas o de las unidades de comercialización y las áreas financieras. ¿Ya? Esto es lo más prudente. Si, por ejemplo, las unidades de ventas tienen una información de que vendieron por, no sé, por 1.000.000, entonces eso debería relacionarse con todo el movimiento de almacén. Y a la vez debería demostrarse también con el movimiento económico financiero. Porque en lo económico financiero está también la parte tributaria. Entonces, si estos 4 elementos se concilian, pues vamos a tener información real. Entonces, es uno de los principales riesgos que se tiene. Y el último, la no determinación del costo. El costo de ventas. Esto es lo peor, ¿no ve?
pero también puede haber acá errores, falta de conciliación y otros relacionados al costo de ventas. Estos pueden ser algunos elementos de riesgo que se puedan identificar, ¿ya? Entonces, en esa relación, ¿sí? Estos riesgos se los puede identificar como bajo diferentes técnicas. ¿Está bien? Entonces, aquí podemos decir, ante una evaluación de riesgos, bajo técnicas como es el FODA, PESTELA, inclusive Porter, también podemos utilizar la técnica de cuestionarios, mapa de riesgos y otros. Estas técnicas nos permitirían identificar esas debilidades, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestro documento principal de análisis? Como hemos podido ver, el objeto de evaluación van a ser los estados financieros, ¿ya? Los estados financieros. En este caso, se está utilizando esta evaluación en el entendido de que es la propia organización que está haciendo su autoevaluación, ¿verdad? Entonces, esta evaluación es autoevaluación. Pero también no se olviden que esta evaluación puede ser realizada desde una perspectiva de la auditoría. Entonces, si fuera una evaluación para fines de auditoría, una evaluación para fines de auditoría, ¿está bien? Esta se entendería como la del análisis, ¿sí? Análisis de los estados financieros para la elaboración del memorándum de planificación de auditoría, ¿sí? Esto es lo que se conoce en esa etapa de la auditoría financiera. Se conoce como el análisis vertical y horizontal. Pues miren cómo puede cambiar la naturaleza de la evaluación, considerando de que uno es autoevaluación, es decir, por las propias áreas, o evaluación en el caso de auditoría para elaborar la planificación, ¿sí? Y traducirlo en el memorándum de planificación de auditoría, en el MPA. Entonces, estos hechos económico-financieros, para ambos casos, pueden identificarse estos riesgos. ¿Ok? Ya. ¿Qué otro tipo de recurso puede tener una empresa? En el caso de la empresa CBN, vamos a ver, aquí solamente se muestra eso. Miren, ventas netas, ¿ya? Pero puede haber otras organizaciones que sí tengan otros ingresos. Por ejemplo, acá muestran ingresos financieros, ¿sí? Seguramente esta empresa debe tener algunas colocaciones de inversiones que les rentan alrededor de 3 millones, ¿ya? Seguramente que si vemos en notas a los estados financieros vamos a poder encontrar su composición. Entonces, es muy concreto, ¿sí? Vamos a otra. A ver, nos vamos a la memoria de Sobose. Apelamos a estas memorias porque son empresas bastante importantes que trabajan con una formalidad alta. A ver, aquí vamos a ver. Si ustedes pueden bajar algún estado financiero, bienvenido también, ¿ya?
Estas descargas son más complicadas por el tema de... A ver, pero intentaremos. Nos vamos a ir a sus estados financieros. Ya. Ahí estamos cerca. Aquí está. A ver, vamos a ver de Soboce. Ahí. Su responsabilidad social empresarial. Aquí está. Aquí podemos ver sus ingresos. También en la misma presentación. Miren, tienen sus ventas netas, su costo de venta y el resultado bruto, ¿no? Ya, entonces, en una empresa de estas características, no tiene mucha opción, ¿no? De poder recurrir a otros recursos. Pero también, miren, tienen sus gastos financieros, ¿sí? Acá, y algunos ingresos. En este caso son 3 millones que tiene esta empresa. Y también rendimientos. Pero, ¿qué características tienen rendimientos? Miren. A ver, ¿pueden ver? Quiero sus opiniones. Vamos, tienen que opinar, están muy calladitos. A ver, de estas Ríos Jocelyn, ¿qué dice? Jocelyn, Casa Cadena, Vanessa, supongo. Alejandro Anthony. Tan. Seguimos. Aruquipa Mamani Silvia. Ailín Natalia. Presente, licenciado. A ver, Ailín, salva tu curso, porque me parece que no hay nadie, solo estoy, parece que Sí. estuviera yo solo en el aula. A ver, ¿qué puedes opinar sobre estos estados financieros? Sobre los estados financieros, licenciado. Sí, ahí estás, ahí puedes ver, ¿verdad? Sí. Estos son los estados financieros de Soboce. Ok. Uy, que han crecido sus gastos,
su ingreso parece mantenerse igual, de igual forma. El rendimiento de inversión es igual. Pero Mm, aquí dice rendimiento. Si es ujú, rendimiento, debería ser positivo, sí, pero aquí se ve negativo. sí. ¿Eso qué supone? Que la empresa no está teniendo un ¿Cuál empresa? soboce. No. Cuando decimos rendimientos financieros, ¿a qué nos referimos? A las inversiones de terceros, perdón, licenciado. Estamos hablando de dividendos Sí. o cualquier nombre que se tenga, ¿verdad? Ujú. Quiere decir que esos ingresos no son ingresos como tal, sino son más bien el reconocimiento de pérdidas en las inversiones. Por eso se presenta con negativo. ¿A ver? Sí, licenciado. Ya. Y van dos gestiones consecutivas, porque una gestión anterior perdieron 4 millones. En la nueva gestión pierden otros 4 millones. Ahí, por ejemplo, ¿qué podríamos decir si estuviéramos haciendo el análisis de esa, de ese ingreso? Este riesgo lo estamos asociando a las ventas. A ver, vamos ahora a dividendos. ¿Cuál sería el ciclo de transacción? A ver, Aileen. El ciclo de transacción para dividendos. Y mm, dividendos pagados. No. ya, a ver, primero reconoceremos la colocación de la inversión. ¿Cuál sería? Ok, sería am, ¿Estás de acuerdo con eso? inversión en cuentas por pagar bancos. Sí, licenciado. Ya. Asociado a este ciclo está cuentas por cobrar, dividendos y bancos o efectivo. ¿Estás de acuerdo con esto? Mm, sí. Ya. Este es el ciclo de transacción para este tipo de recursos o de ingresos, a diferencia del anterior. Entonces, de la misma forma podemos identificar riesgos. ¿Cuáles serían los riesgos? Acabamos de ver uno. ¿Cuál es ese riesgo? El riesgo de que las inversiones sean negativas. Ya. Entonces, si decimos las inversiones no están generando los ingresos que se habían estimado, ¿verdad? Y más bien están generando pérdidas. Por tanto, ¿cuál debería ser la acción de la organización? Frente a este riesgo, ¿qué acción deberían tomar? La acción que deberían tomar, licenciado, puede ser que reducir los costos, aumentar ingresos, ¿Por una qué costos? La primera acción que se tendría que realizar ahí es revisar si se van a mantener las inversiones, ¿sí? O decidir venderlas, ¿verdad? ¿Por qué? sí, Porque no están rindiendo conforme a lo que se había esperado, ¿verdad? Otro riesgo.
Una de las cualidades que tienen las inversiones es que estén diversificadas. Entonces, hay una regla en inversiones que dice que las inversiones deben ser colocadas en diferentes opciones. Entonces, el portafolio de inversión, sí, debe estar diversificado. Entonces, cuando no ocurre esto, existe el riesgo. Pues toda la inversión está concentrada en una sola y el riesgo es más alto. ¿Sí? Otro. Inadecuada negociación de las condiciones. Negociación de las condiciones de la inversión. Que puede ser por la tasa de interés, que puede ser por el plazo o el tipo de inversión. ¿Sí? Miren, así vamos evaluando los riesgos en la medida que vamos conociendo. ¿Está bien? A ver, si esta empresa tiene inversiones, tiene dividendos negativos, es decir, pérdidas, veamos cómo están sus inversiones, si son inversiones significativas. Entonces nos vamos al activo y ahí podemos ver. A ver, ¿cuánto tienen en inversiones? ¿Sí? Esta empresa había tenido 2.746.000, ¿ya? En inversiones temporales. Pero si nos vamos a las inversiones permanentes, habíamos tenido 343 millones. La pregunta a ustedes, ¿valdrá la pena mantener esos 343 millones en inversiones si estamos viendo que tienen pérdidas significativas? ¿Qué dice? ¿Qué opinan? A ver, Cristian, Patti, Luis, a ver, Luis Miguel. Vamos, Luis Miguel. Córdoba, Valda, Nicole. Chura, Chuquimia, Adrián. Deinar, Gabriel, Kisbert. Carlitos, no hay nadie en aula. Ya, Deinar, a ver, vamos, Deinar, saca cara de tu curso. ¿Cuál sería la posición que tenga que tomar la empresa? Y he tenido 343 millones que en los últimos años le ha generado una pérdida de 8 millones. ¿Es un riesgo? Sí, licenciado. ¿Qué tendría que ser la acción? ¿Cuál sería la acción? Esto, ¿no ve? Revisar si se mantienen las inversiones o decidir venderlas. Yo digo que las vendan, licenciado. Ya, pero tampoco hay que tomar decisiones apresuradas. Entonces, tal vez aquí se pueda fijar un plazo prudencial para una evaluación final. Digamos, decir, este semestre más. Si este semestre más
la tendencia sigue siendo la misma, entonces decidimos venderlas. A ver, Sí, licenciado. ya. A ver, uno más, jóvenes, construiremos su ciclo de transacción. Adelante, adelante. ¿Quiere participar? Adelante, participe. Ya. A ver, ¿cuál sería el ciclo de transacción de los créditos? A ver, vamos a los créditos. ¿Cuál sería el ciclo de transacción de los créditos? No todos tienen créditos, pero, a ver, veamos. Veamos si esta empresa, bueno, estamos revisando dos, si estas empresas tienen crédito. Aquí está. Y vemos que la CBN, por ejemplo, miren, no tiene préstamos financieros. O si tenía, lo cancelaron. ¿No ven? Ya, miren, no tiene préstamos financieros. Pero si vamos a esta otra, a Sobose, ahí podríamos ver que está el pasivo, deudas comerciales y deudas bancarias. Aquí tiene, ¿no ve? ¿Cuánto había tenido como deuda bancaria esta empresa? No puedo rotar. Licenciado, dice que es 172.804.173 bolivianos. Ya, entonces miren, a diferencia de la otra, esta empresa tiene, sí, una deuda de 172 millones. Y un año anterior tenía un saldo de 232 millones. Entonces fue disminuyendo, ¿verdad? ¿Cuál habrá sido su ciclo de transacción? Eso lo vamos a anotar aquí. ¿Cuál habrá sido su ciclo de transacción o cuál es su ciclo de transacción? Podemos decir, Licenciado, adelante. creo que consta de 6 etapas, si no me equivoco, que son fundamentales. Creo que sería promoción, solicitud, sí, evaluación, recuperación, seguimiento y ¿cuál era? Ah, sí, otorgamiento. Ya, perfecto. Primero partiremos del ciclo de transacción. Entonces podemos decir que el crédito, ¿sí? se genera de esta forma. ¿No ve? Créditos, ¿sí? Es un pasivo. Cuentas por cobrar y banco. ¿Está bien? ¿Por qué utilizamos el devengado? Porque siempre es bueno reconocer cuentas por cobrar contra créditos y al final eso cierra con bancos. Sin embargo, a esto debemos sumar el tema de los intereses y comisiones como gasto, ¿sí? Versus cuentas por pagar y banco. ¿Está bien? Este debe ser el ciclo completo de créditos. A ver, veamos si es que así ocurre. Entonces nos vamos al estado financiero de esta empresa y vemos, bueno, aquí está su pasivo, ¿verdad? Ahora vemos el gasto. Miren, aquí está justamente los gastos financieros, ¿ya? Que ascienden a 63 millones. ¿Sí? 63 millones. Entonces está confirmando de que el ciclo se repite, el ciclo se da. ¿Está bien? Repito,
Aquí ustedes pueden ver gastos financieros. Bajo ese gasto seguramente están las comisiones, los intereses y otros. ¿Ok? Sí, licenciado. Ya. A ver, otro más. ¿Y cuáles serían los riesgos ahí? A ver, ¿cuáles serían los riesgos? ¿Qué riesgos se tiene en un préstamo? Que no paguen, licenciado. Ya. Uno de los más inminentes es la falta de pago o amortización, ¿no? De capital e intereses. Intereses y comisiones. ¿Está bien? Ese es el riesgo más latente. Otros riesgos. ¿Sería el sobreendeudamiento, licenciado? Ya. Sobre endeudamiento. Entonces, la organización puede entrar a indicadores muy altos de endeudamiento y eso no representa una muy buena imagen para la organización. Ya, a ver, si vemos en los pasivos de esta empresa, ¿qué podemos ver? Del total de pasivo, a ver, haciendo un análisis muy rápido, del total pasivo de 1.180 millones, las deudas bancarias miren, haber tenido dos tipos, una de corto plazo y la más significativa es de largo plazo. Miren, prácticamente esta empresa está endeudada, ¿no? De los 1.180 millones, 1.100 millones está conformado por deudas bancarias. Entonces, aquí podemos aplicar este concepto de sobreendeudamiento. Y si lo relacionamos con el total pasivo y patrimonio, podemos pensar de que casi es el 50% el tema del endeudamiento, ¿verdad? Sobre 3.480. A ver, dividan 1.100 entre 3.480. 1.100 entre 3.480. Entonces, Licenciado, sale 0.3161. perfecto. Estamos hablando, si eso multiplicamos por 100, un 32%. Entonces, un 32% sobre el total del pasivo y patrimonio ya es significativo, ¿verdad? Y si comparamos respecto solamente del patrimonio, miren, las deudas están casi a la par. A ver, dividan 1.100 entre 1.688. 1.100 entre 1.668. Sale Entonces, 66%, licenciado. correcto, la deuda es 0.66%. Aquí aplica ese concepto. Esta empresa está sobreendeudada, ¿ya? Y muchas veces los diferentes actores no conocemos, pero cuando se hace ya un análisis de su régimen financiero, ahí se puede advertir, ¿no ve? Bien, otro riesgo. Licenciado, ¿sería el pérdida del patrimonio? Eh, Que sería en préstamos de- con garantía, el banco puede embargar el bien si no pagamos. ¿No es sí, así? eso sería diferente, ¿no ve? Entonces, podemos decir pérdidas de las garantías presentadas al sistema financiero. Entonces, si el crédito está asociado a una garantía real de algún mueble o inmueble, podemos estar sujetos a una pérdida, ¿no? De esas garantías. Y así se van sumando los diferentes tipos de riesgos que se puedan presentar.
para eso nos sirve esta parte de régimen financiero, jóvenes. ¿Ya? Ahora lo vamos a vincular porque esta sección es importante para una empresa. Entonces lo vamos a asociar con la planificación. Entonces, en la planificación tenemos estratégica, ¿ya? Su plan estratégico. ¿Cuál será uno de los objetivos estratégicos para una empresa privada? ¿Cuál creen? A ver, objetivo 1, dentro de su plan estratégico, relacionado a lo financiero. ¿Cuál creen? Quizás sea licenciado el crecimiento de ventas. ¿Ya? Podemos decir, 1, el crecimiento de ventas. ¿Ya? Podemos anotar con diferentes denominaciones. Por ejemplo, expansión o incremento de ventas. ¿Está bien? Y vamos a la planificación operativa. A la planificación operativa. ¿Cuál será la planificación operativa asociado a ese plan estratégico? Aquí le vamos a poner plan operativo. ¿Cuál será? Asegurar la sostenibilidad, rentabilidad y crecimiento a largo plazo, licenciado. Ya. A ver, siempre en planificación operativa nos desprendemos del objetivo estratégico. ¿A ver? Entonces ahí podemos decir que uno de los propósitos es incrementar, aquí lo vamos a poner como expansión de ventas. Y aquí incrementar las ventas anuales a, digamos, bolivianos, tantos. Entonces aquí estamos asociando el plan, su objetivo y su respectiva meta. Entonces vamos a tener su objetivo, ¿sí? Y su respectiva meta. El objetivo va a ser incrementar las ventas anuales. La meta va a ser, nuestra meta es bolivianos, no sé, 4 millones. ¿Está bien? Y en el marco de este objetivo estratégico y este plan operativo es que realizamos este análisis. En el primero de ventas, ¿ya? Y vamos a ir verificando su respectivo cumplimiento. ¿Está bien? Entonces ya tenemos la planificación estratégica, la planificación operativa, y este monto de meta viene a ser el plan financiero, la meta, el presupuesto. Entonces, el plan financiero está asociado al presupuesto. ¿Cuánto es mi presupuesto estimado? Es bolivianos 4 millones. Ese es mi objetivo. Y tenemos que lograrlo. ¿Está bien? Y para lograr, tenemos que evitar todas estas barreras. ¿Ya? Fijar adecuadas políticas, hacer las conciliaciones, tener límites en las bonificaciones, practicar una conciliación permanente, mecanismos de control entre las ventas, almacenes, etcétera, etcétera. Manejar adecuadamente el costo de ventas y otros. Entonces, miren, estamos hablando de la planificación como primera etapa. A eso podemos sumarle la organización. ¿Ya? Todo esto es planificación de manera integral.
aquí la organización, reconocer cuáles van a ser, ¿sí?, las áreas o unidades encargadas, ¿no? Y qué instrumentos se tiene. Entonces aquí podemos decir, va a haber una estructura organizacional. ¿Ya? A ver, veamos si es así. ¿Qué tiene? Aquí veamos su estructura organizacional. Debería estar más arriba. Algún momento sus compañeros presentaron el organigrama. A ver, busquen por favor el organigrama de CBN. Aquí creo que no está. A ver, veamos. Organigrama CBN. Aquí hay un organigrama. ¿Cuál es la gerencia que se encargaría de realizar estas ventas? Miren, es una combinación entre la gerencia de ventas, la gerencia de marketing y tal vez también la gerencia de logística. ¿No? A eso se puede sumar la gerencia de relaciones institucionales. Miren, 4 gerencias que pueden coordinar para lograr esos objetivos. ¿Está bien? Entonces, aquí estaríamos hablando de la gerencia de ventas, la gerencia de marketing, la gerencia de relaciones internacionales, institucionales, ¿ya? Y por ahí hay una gerencia más, la gerencia de, a ver, ¿cuál era esta? Logística. Logística. Perfecto. Listo. Entonces, a esto le vamos a llamar organización. ¿Ya? ¿Está bien? Y luego viene la parte de ejecución. Entonces, este ciclo, ¿sí?, podemos llamarle la ejecución financiera. ¿Ya? Pero está precedido de la ejecución administrativa, que justamente es el siguiente tema. Entonces, con eso estaríamos cerrando, ¿sí?, las 4 etapas, como es la planificación, la organización, la ejecución, ¿sí?, y solamente nos faltaría el control, que va a ser el último tema. ¿Está bien? ¿Se está captando, jóvenes? Que Sí, cuando licenciado. registramos la contabilidad, no solamente anotamos un comprobante, un asiento de partida doble, sino hay todos estos elementos, ¿sí? Y la evaluación, el análisis de riesgo se hace mucho más interesante cuando tenemos esa perspectiva. ¿Ok? Bien, ¿preguntas? Hemos visto, en resumen, 3 ciclos de transacción, ¿sí? Uno de inversiones, otro de créditos y otro relacionado a el ciclo de ventas, ¿ya? Que son los más importantes. Pueden también haber algunos otros diferentes, pero que no son muy usuales, ¿ya? Bien, aprovecharemos ahora para entrar al otro ámbito, como son empresas o entidades públicas, ¿ya? Entidades públicas. Aquí sí es mucho más complejo, ¿ya? Mucho más. ¿Por qué es más simple la empresa privada? Porque tiene claro cuál es su modelo de negocio, ¿sí? Y si bien puede tener otros tipos de ingreso, son más
específicos, más concretos. En cambio, en las organizaciones públicas, esto es más amplio, mucho más amplio, ¿ya? Entonces, empecemos, ¿sí? Empecemos con las entidades públicas. Aquí va a depender de la naturaleza, ¿ya? De el tipo de organización que se tiene. Entonces, vamos a clasificar de la siguiente forma. 1, la administración central, ¿ya? Otro, el relacionado a las empresas públicas, universidades, gobiernos departamentales, ¿ya? Gobiernos municipales y otros, ¿ya? Otros. Entonces, esta es la estructura de la administración pública, las entidades públicas. Y en ese marco, cada una de ellas va a tener un tratamiento especial propio, ¿ya? Propio. Entonces, podemos empezar con la administración central. ¿Ya? La administración central. Así. La administración central está conformada por principalmente, ¿sí? Ministerios y entidades desconcentradas. ¿Ya? Ese es el grueso de la administración central. Entidades desconcentradas y ministerios. ¿En qué consiste su régimen económico-financiero? Sí, económico-financiero. Está conformado por las transferencias que reciben estas entidades. Ese tipo de operaciones, por ejemplo, no vemos en la parte privada, ¿ya? Y tampoco en las organizaciones no gubernamentales. Entonces, en la parte pública, esto más bien es lo más usual. Transferencias corrientes o de capital. ¿Ya? ¿Con qué se generan estas transferencias y quién hace la transferencia? Es importante identificar que la instancia que realiza estas transferencias es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿ya? A través del Tesoro General de la Nación, el TGN. Ese es el principal recurso con el que se opera estas entidades. Entonces, a eso pueden sumarse donaciones, ¿ya? Y también créditos, ¿ya? Pero estos créditos no para uso propio, sino para transferir a otras entidades. ¿Ya? A ver, quiero que esto me capten. Un ministerio puede contraer una deuda a nombre del gobierno de Bolivia para que a su vez sea destinado a otros propósitos. ¿Ya? Sea destinado a otra entidad para otros propósitos. Construcción de carreteras, construcción de escuelas, etcétera. ¿Ya? Entonces, son estas operaciones que conformarían el régimen económico-financiero en lo que respecta a entidades de la administración central. ¿Está bien? Y tal vez alguna que otra donación. Donaciones, ¿ya? Locales o internacionales. Miren, es mucho más concreto en este tipo de organizaciones públicas la parte económica financiera. ¿Ya? Así. Esto viene a ser su régimen
económico. Así. Ahora, ¿cómo es su ciclo de transacción? Entonces, para el ciclo de transacción necesitamos conocer un poco de contabilidad gubernamental. ¿Por qué? Porque primero tiene que ver con el presupuesto. Aquí sí es, en entidades públicas, el presupuesto, el manejo presupuestario es alto, a diferencia de una privada. Por ejemplo, si ustedes ven los estados financieros de una empresa privada, normalmente no contemplan, no conllevan lo que es el presupuesto, pero eso no significa que no lleven presupuesto. Manejan el presupuesto, pero internamente y por separado. Solo las entidades, en las empresas industriales pueden revelar un poco más sobre lo que significa un manejo del presupuesto, ¿ya? Entonces, vamos a ir un poco haciendo alguna comparación para que podamos entender, ¿ya? Bien, entonces, en ese sentido, hay que tener presente primero el presupuesto y luego la contabilidad, ¿ya? Contabilidad. A ver, desde el punto de vista contable, ¿cuál sería el ciclo de transacción de una transferencia? Entonces vamos a decir cuentas por cobrar, transferencias, ¿sí? Banco. ¿Está bien? Así. Ese viene a ser el ciclo de transacción de una transferencia, ¿ya? Pero a partir siempre de un presupuesto. Entonces aquí tiene que ver recursos por transferencias, ¿sí? De esa manera estamos relacionando presupuestos versus contabilidad. Otro, crédito. Entonces, aquí como recurso se activan los créditos y como transacción están las cuentas por cobrar, ya, préstamos y banco. Ahora, miren, ¿qué diferencia hay entre este ciclo de transacción de créditos y en una entidad pública y el de una entidad privada, un ente privado? A esto sumamos, sí, no se olviden, los intereses, los gastos, ¿no? Por intereses, comisiones, ¿no? Cuentas por pagar y banco. Entonces, este es el ciclo completo del crédito. Entonces, lo que les decía, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre ese ciclo y este otro? El que hemos anotado acá. Miren, ¿habrá alguna diferencia? ¿O es el mismo? ¿Qué dice? Es el mismo, ¿no ve? Ever, Elian, Judith. Sí, licenciado, es el mismo. Es básicamente el mismo. Entonces, cuando una empresa privada se presta o algún ente público se presta, el hecho económico es el mismo. Se reconoce en el momento del préstamo, del ingreso del efectivo y periódicamente se va generando, se va reconociendo también los gastos por intereses y comisiones y por amortización de capital, ¿verdad?
Ese es el ciclo, ¿sí? Entonces no hay una diferencia sustancial entre un ente privado y un ente público. ¿Dónde radicaría la diferencia? En el manejo presupuestario. Y eso es lo que no se ve, ¿ya? Ahora, si nosotros vamos, por ejemplo, a las notas a los estados financieros de esta empresa, de Soboce, aquí sería, seguramente que debe estar descrito en una nota a los estados financieros cómo está reconocido. A ver, vamos a irnos. No tiene, acá por ejemplo, esta empresa no ha anotado su política de reconocimiento de la deuda. Y eso que es una deuda muy significativa, ¿no ve? ¿Cómo podríamos evaluar nosotros este hecho? ¿Puede ser un riesgo? ¿Qué dice? En la parte privada. ¿Es un riesgo o no? Sí es un riesgo, porque no se está revelando adecuadamente, ¿sí? Aquí hay algo. ¿Pueden ver? Dice riesgo de tasa de interés. Aquí habla algo de riesgo. Aunque no es la mejor forma de presentación, pero por lo menos dice algo. A ver, vean. Esto es el estado financiero de Soboce. Riesgo de crédito. El riesgo de crédito de la sociedad está atomizado en varios clientes. Ya, este es el riesgo de las cuentas por cobrar. ¿Ya? Este es el riesgo que nos interesa. Riesgo de tasa de interés. La sociedad financia parcialmente sus operaciones o inversiones de mayor importancia a través de la obtención de préstamos bancarios y de la emisión de bonos. Interesante, había emitido también bonos, que en general tienen diversas tasas de interés fijas a lo largo del periodo de duración de la deuda. Por esta razón, la sociedad no requiere de instrumentos financieros tales como swaps de tasas de interés para minimizar su exposición de riesgo al riesgo de variaciones en las mismas. La sociedad no posee activos financieros que estén expuestos a riesgos de tasas de interés. ¿Ya? Entonces aquí hay dos cosas. Uno, primero, no está revelando ya el reconocimiento de los créditos como tal, sino lo está exponiendo como un riesgo en la tasa de interés. Pero a la vez está indicando de que este apalancamiento de recursos es necesario para financiar sus actividades de operación y de inversión. Entonces aquí, ¿cuál sería el riesgo? A ver, ¿cuál es el riesgo en este punto? Lo vamos a anotar en las empresas privadas. ¿Cuál sería el riesgo? Y está ahí visible. Inadecuada revelación de la política de reconocimiento, ¿sí?, de las cuentas, en este caso del crédito. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Porque no se está revelando adecuadamente. Eso para completar la parte privada. ¿Ya? Lo mismo debería ocurrir en la parte pública. ¿Ya? Entonces ahora vamos a los riesgos. ¿Cuáles serían los riesgos? A ver, transferencias. ¿Cuáles son los riesgos para un ente público? ¿Ya? Las
transferencias del Tesoro General de la Nación están sujetas a la recaudación tributaria. Hay una alta dependencia. ¿Está bien? ¿Me dejo entender? ¿Consideran que es un riesgo? ¿Qué dice? ¿Qué dice Josué William? ¿Qué dice Judith? ¿Qué dice Luis Miguel? Maricel Flores. ¿Está Maricel? Maidana. Azucena. Nayeli Mendoza Amaru. Nicole Vega. Melissa Canaviri. Está Miriam. Paucara Márquez. Licenciado. A ver, Deina, salva tu curso. ¿Estás de acuerdo con que esto puede ser un riesgo? Sí, licenciado, ya que si medimos las transferencias como tal y puede ser que la recaudación tributaria sea baja, entonces las transferencias igual van a ser bajas. Perfecto. Ya, se ha comprendido bien por tu parte. Esa es una de las principales causas por las que hoy, en los hechos, el gobierno ha instruido una disminución del gasto público. ¿Ya? Y esa es una consecuencia. Perfecto. ¿Qué otros riesgos se puede advertir? Aparte de esa alta dependencia. Un otro puede ser la falta de oportunidad de las transferencias. Entonces, no es que no haya, va a haber transferencias, pero no van a ser oportunas para atender los gastos necesarios. Así. ¿Ya? Un otro riesgo estaría asociado al presupuesto. Inadecuada programación. ¿Ya? Entonces, no se ha generado una adecuada programación del presupuesto. ¿Sí? Y así. Entonces, en entes públicos también se presentan riesgos. Esos riesgos van a estar asociados al presupuesto y a la contabilidad. ¿Ya? Entonces, con esto habríamos visto el primer tipo de entidad, como son las entidades de la administración central, ministerios y entidades desconcentradas. ¿Cómo se puede identificar a estas entidades? Pues el Ministerio de Economía ha diseñado un instrumento como son los clasificadores presupuestarios, donde está el clasificador institucional. Esto no se puede ver en la parte privada porque no hay estandarización, ¿ya? Pero sí es posible en los entes públicos. ¿Ok? A ver, vamos a ver el último, que es el 2026, a nivel de clasificadores, ¿ya? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver el clasificador, jóvenes?
definitivamente no están en clases, no están atentos, jóvenes. ¿Ya? Ahí está. Este es el segmento que hemos justamente visto. Miren, estamos hablando del órgano ejecutivo con sus respectivos ministerios. Ahí está. A ver, ¿qué ministerios tenemos? El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, ¿ya? También está el Ministerio de... Este ministerio ya ha sido eliminado, como era el Ministerio de Justicia. Aquí. ¿A ver? El Ministerio de Justicia, este por ejemplo ya está fuera. Y el resto. ¿Y cuáles son las entidades desconcentradas? Estas, que no tienen código institucional. ¿Ya? Por ejemplo, dependiente del Ministerio de Gobierno, está DIRCABI, está Migración, está esta otra entidad que dice Apoyo a la Prevención del Consumo, es una dirección, todas dependientes del Ministerio de Gobierno. Y cada ministerio tiene sus propias entidades desconcentradas, ¿ya? El de la presidencia, por ejemplo, un ente desconcentrado es la Gaceta Oficial de Bolivia. Aquí está una entidad desconcentrada conocida. ¿Alguien puede recordar qué es la UPRE? ¿Han escuchado hablar? ¿Qué es la UPRE? ¿Jóvenes? Licenciado, ¿es la unidad de proyectos especiales? Ya, pero ¿asocian algo? Esta es la entidad que va a hacer la construcción del nuevo edificio de la facultad. ¿Oyeron esa noticia? ¿No? ¿Nada? A ver, aquí está. Esta es una información de la UNSA. A ver, veremos si tiene el dato. Se ha firmado un convenio. Sí. No dice aquí quién. Ya, pero está. 13,000 estudiantes, 8 niveles y otros. A ver, aquí. Esta es la página de la UPRE. ¿Qué dice? El director de la Unidad de Proyectos Especiales UPRE y la rectora sellaron avances significativos para la ejecución de proyectos de infraestructura de alto impacto y la creación de oportunidades laborales para estudiantes de últimos semestres. Esto es el año, en el mes de febrero, ¿ya? Febrero 2026. Entonces aquí dice, mire, visitó la institución para hacer seguimiento y viabilizar los 2 proyectos que están inscritos, construcción del edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y había habido otro más, construcción del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico UMSA Cotacota. Entonces, ¿quién va a hacer la construcción? Esta entidad desconcentrada, la UPRE. ¿Ok? No dice por acá el costo, pero hay un convenio firmado por 50 millones aproximadamente. ¿Ya? Esa es la UPRE, jóvenes. ¿Está bien? ¿Qué va a decir la UPRE? Es la unidad de proyectos especiales. Aquí está un poco más claro. El edificio, sí, tendrá un costo aproximado de 50 millones. ¿Ya?
Listo, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna consulta? Hemos iniciado entonces el tratamiento del régimen financiero para entidades públicas. ¿Ya? Entonces, con eso completaríamos el ciclo. Hemos visto organizaciones no gubernamentales, hemos visto ya empresas privadas que son más concretas, pero en la parte pública hay mayor diversidad. Los ingresos son muy diversos. Hay muchas formas de generación de ingresos. Y hemos empezado con justamente la parte de entidades desconcentradas. ¿Ya? Preguntas, jóvenes. A ver, preguntas. ¿Qué preguntas tienen? A ver, ¿qué dice Oblitas, Flores, Leonardo? Ninguna duda, dice. ¿Ya? ¿Qué se ha comprendido, estimado Leonardo? La diferencia básicamente en cómo es el régimen financiero en una empresa pública, que es más complicada que una privada. Ya. A esto también podemos, a modo de cerrar, indicar de que estos recursos siempre van a estar asociados a los planes, ¿no ve? Estas entidades desconcentradas, esos ministerios, responden a un plan, ¿ya? A un plan estratégico, también a un plan sectorial. Aquí se incorpora otra característica de este sector, y un plan operativo y un plan financiero. Pues miren esta cadena: plan estratégico, plan sectorial, plan operativo, plan financiero. Entonces, un ministerio tiene, por ejemplo, un PI, ¿sí? Tiene un plan sectorial. Por ejemplo, si fuera el Ministerio de Educación, va a tener el plan sectorial de educación. Tiene su propio plan operativo y su presupuesto. Entonces, sigue la cadena, ¿ya? Ahí están todos los planes, ¿sí? Y esto se lleva adelante en el marco de una estructura. Entonces, aquí vemos también la estructura organizacional. Entonces, ¿cómo están organizados los ministerios? ¿Sí? Todos los ministerios tienen una lógica de organización, como es la que está establecida en el decreto de organización del órgano ejecutivo. ¿Está bien? Es esta. Si nosotros vemos la DOE, decreto de organización del órgano ejecutivo. Del órgano ejecutivo. El decreto supremo 4857 ha establecido, ¿sí?, la estructura que tiene cada uno de los ministerios. Aquí está, miren, dice justamente organización del órgano ejecutivo. ¿Ya? Ahí. Y empieza con ¿qué ministerio? A ver, el detalle de la estructura de apoyo. ¿Ya? La estructura de los ministerios. Aquí está el detalle, miren, el ministro de Relaciones Exteriores, de la Presidencia, de Gobierno, de Defensa, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son sus atribuciones? Todos los ministros tienen las mismas atribuciones. ¿Sí? Proponer y coadyuvar en la formulación de políticas, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí viene la estructura. ¿Cómo están conformados? Por viceministros o viceministras, viceministerios. Ahí también detalla las funciones y competencias. Y empezamos con cada uno de los ministerios.
Miren, ahí está el Ministerio de Relaciones Exteriores con estos viceministerios. A ver, uno que nos interesa, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, porque tenemos mucha afinidad en cuanto a la profesión. Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Está de Economía y Finanzas Públicas. El primero, que es el Viceministerio de Presupuestos y Contabilidad, el Viceministerio de Política Tributaria, el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros y el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público. Estos viceministerios a la vez sirven como instancias de regulación para las diferentes entidades. Ejemplo, si estamos hablando del Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, de esta dependen todas las entidades que se dedican a la prestación de servicios de seguro. Si hablamos de servicios financieros, bancos, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces aquí también cumple el sistema de organización administrativa en la parte pública y la etapa de organización, ¿sí? Entonces podemos decir acá que la estructura está dada por el ministerio y su ministros y viceministerios. ¿Está bien? Esta sería la estructura que se encarga de gestionar a este tipo de entidades. Y luego entramos ya a la parte administrativa y a la parte financiera. ¿Ya? Bien, quedaremos acá, estimados jóvenes. Este materialcito se los voy a mandar para que ustedes lo puedan repasar. ¿Está bien? Si tienen alguna consulta, alguna duda, aprovechen para poder hacerlo. ¿Sí? A ver, me va a ayudar a cerrar la clase. ¿Quién? A ver, voluntarios, gánense puntitos. ¿Quién quiere cerrar la clase? Paulo Oscar Contreras, ¿estás? Licenciado, A ver, ¿me escucha? clase que hemos aprendido el día de hoy. Bueno, principalmente lo que yo entendí es que más que todo entender el régimen financiero, tanto de las empresas privadas como las empresas públicas, y que es diferente, ya que los objetivos pueden ser diferentes. Objetivos para las empresas privadas puede ser el lucro y para las públicas puede ser proyectos para la sociedad. Perfecto. Seguimos en nuestro conocimiento de las organizaciones. Ahora estamos viendo ya a más profundidad la parte financiera, ¿sí? Y no vamos a hacer tanta diferencia, si bien manejamos de una manera diferenciada, pero siempre vamos a tener presente de que los tres tipos de organización tienen una lógica de organización, ¿ya? Pero cada uno con sus características. Pero no quisiera que lo vean de manera muy separada, ¿no? Siempre vamos a estar vinculando, relacionando, volviendo. Digamos, la próxima clase podemos volver a la parte privada cuando empecemos a ver las empresas públicas. Entonces ahí un poquito vamos a hacer la comparación y van a ustedes ir notando algunas diferencias, pero también muchas similitudes, ¿ya? Bien, jóvenes, se los estoy enviando aquí este material y comunicarles, por favor, Carlos, estás en aula, ¿no? ¿Estás en aula? Sí, licenciado. Ya. Un favor al curso. El día martes posiblemente tenga que ausentarme en una actividad, ¿ya? Y voy a pedir el permiso correspondiente. De todos modos, mañana vamos a confirmar eso con el permiso también y autorización del director de carrera. Entonces,
pero si se concreta, pedirles por favor la tolerancia correspondiente para que pueda ausentarme a esta actividad. No obstante, como la clase de hoy, vamos a reponer tanto presencial como vía virtual. Por favor, pedirles esa consideración, ¿ya? Carlos, por favor, vamos a coordinar este temita, pero me anticipo para agradecer su tolerancia y su paciencia en este tema, ¿ya? Muchas gracias, jóvenes, y les he enviado ya el materialcito que hemos trabajado el día de hoy. ¿Listo? Bien, jóvenes, muchísimas gracias por esta noche. Nos vemos. Estaríamos viéndonos la ya previa coordinación el día viernes, ¿ya? Sin embargo, mañana vamos a confirmar el permiso que estoy pidiendo, por favor, ¿ya? Muchas gracias, Carlitos, coordinamos, ¿ya? Un abrazo. Está bien, licenciado. Un abrazo, jóvenes, Dios los bendiga, ¿ya? Entonces, las Hasta luego, Lic. clases retomaríamos desde esta parte, ¿no ve? Nos estamos quedando en entidades públicas y retomaríamos desde la administración central, ¿ya? Un abrazo, jóvenes, Dios los bendiga, muchas gracias, chao, chao. ¿Les llegó el material? ¿Les llegó el material? ¿No? Sí, licenciado. Ya. Sí, licenciado. Hasta luego, licenciado. Chao, jóvenes, gracias por Hasta luego, licenciado. Chao, jóvenes, chao, jóvenes.